hacer una mesa, sobre todo, pues oye, para entender bien las inversiones, pero sobre todo centrándonos en fases iniciales. Pese a que tenemos dos emprendedores, que uno ha levantado 10 millones, el otro ha levantado 30, o sea, es decir, podrían hablar también de series A o incluso de series B. Nos vamos a centrar sobre todo en esas primeras fases de inversión. Tenemos por un lado a Carlos Pierre, por otro lado a Distribuidor, y luego a Zahara Espejo y Salomé de Cambra, ¿vale? Que son dos inversoras. Entonces, si os parece, os voy a dar más o menos un minuto para que... Yo me oigo cortado. ¿Vosotros también? Estás cortado, sí. No sé si ahora se me oye mejor, pero me oía como que se me iba cortando la voz, ¿vale? Entonces, ahora mejor, ¿no? Vale. Voy a intentar moderar la mesa desde aquí, que estando de espaldas y como separado va a ser un poco raro, pero bueno, si os parece, os doy un minuto a cada uno de los cuatro para que por un lado os presentéis y digáis quiénes sois y por otro para quién trabajáis o qué compañía habéis fundado. Empezamos por donde queráis. Venga, pues empiezo yo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Pierre, soy de Barcelona, estudié Administración de Empresas, tengo 30 años ya y fundé Buddy, que es un marketplace de alquiler de habitaciones para media larga estancia en septiembre de 2015. Por lo tanto, ahora ya hará 5 años. Hola, buenos días. También gracias por estar aquí. Yo soy Salomé de Cambra, soy médico de formación, especialista en salud pública y tengo una carrera larga dentro de la industria farmacéutica y en consultoría del sector salud. Hace 2 años, con un grupo de otras mujeres, fundamos una asociación de mujeres Business Angels con el objetivo de promocionar, y estimular la inversión, el trabajo de Business Angels entre las mujeres para que hubieran más inversoras, esto por un lado, y por otra parte invertir en proyectos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que estuvieran liderados por mujeres o que que hubieran fundadoras mujeres. Hola, yo soy Zahara, soy la directora de desarrollo de negocio de Crowdcube y por haceros un breve resumen, Crowdcube es una plataforma de equity crowdfunding. Básicamente lo que hacemos es hacer rondas de financiación digitales, completamente online, a nivel internacional. Es decir, buscamos emprendedores que quieran realizar rondas de financiación y las publicamos a un pool de inversores de alrededor de unos 700.000 a nivel internacional. Trabajamos desde Reino Unido y desde España, donde tenemos una de las oficinas, y desde aquí, sobre todo, lo que hacemos es dirigir las empresas. ¿Se escucha un ruido? ¿Raro? Ah, no, pero es música, vale. Lo que hacemos desde aquí es operar con las empresas españolas y, sobre todo, del sur de Europa, en rondas de financiación de entre 100.000 euros y 8 millones. Sé que es un rango bastante amplio, pero trabajamos con empresas desde fases seed, que es lo que vamos a tratar aquí, hasta fases growth. Y para que os hagáis un estimado de tamaños, hemos hecho alrededor de unas 1.200 rondas hasta el día de hoy, por valor de unos 1.000 millones de euros, más o menos. La ronda media está en torno a los 750.000 euros y hemos hecho unas 100 rondas para empresas españolas. Hola, soy David Riudor, tengo 24 años, soy ingeniero de telecomunicaciones y en enero de 2018 fundé Goin, que es una startup, una fintech de ahorro y inversión automática hacia objetivos. Y nada, pues hasta entonces hemos levantado un poco más de 10 millones de dólares y eso sería todo. Perfecto, pues aprovecho. Te has quedado cortado. No sé, ahora. No sé. Vale, ya está. Perfecto. Pues me presento yo también. Yo soy José Carol. Soy el director operativo de B-Startup y B-Startup es la pata que tenemos en Banco Sabadell para emprendedores. ¿Qué es lo que hacemos principalmente? Por un lado, banca. Tenemos un número de oficinas especializadas para el producto y servicio bancario a los emprendedores. Por otro lado, inversión, donde invertimos, tenemos varios vehículos. El primero invierte tickets de 100.000, con lo cual invertiría en fases pre-seed o seed. Y luego tenemos un vehículo que se llama B-Startup 10, y luego un vehículo que se llama Sabadell Venture Capital, que invierte en fases posteriores, normalmente pre-serie A o serie A, que invierte tickets desde 300.000 hasta pudiendo hacer follows hasta 2 millones de euros, ¿vale? Y luego la tercera pata que tenemos es dentro del banco. También lo que intentamos es, cuando vemos startups que están haciendo algo que al banco le puede encajar,
intentamos empujar esas startups de la mano de InnoSales para intentar lograr algún tipo de acuerdo con la compañía, ¿vale? Y esto es lo que es BeStartup explicado en 30 segundos porque la verdad que no me quería alargar demasiado, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a intentar plantear la mesa una ronda de inversión, ¿vale? Es decir, oye, desde que los emprendedores piensan en quiero hacer una ronda de inversión hasta que se acaba cerrando por parte tanto de los emprendedores como de los inversores, ¿no? Entonces, si os parece, la primera pregunta que os haría es, y sobre todo más centrada a David y Carlos, porque al final son los emprendedores, es, oye, ¿cómo se prepara una ronda? Vosotros montáis una compañía, ¿cuándo os dais cuenta que queréis levantar inversión? ¿Por qué queréis levantar inversión? ¿Cómo son esos primeros pasos antes de hacer nada, sino de pensar, oye, ¿qué es lo que tenéis que pensar cuando decidís levantar la primera ronda de inversión? ¿Qué es lo que os pasa por la cabeza? Bueno, empiezo yo. O sea, básicamente yo diría que primero de todo en nuestro caso nosotros necesitamos inversión desde el momento cero, más que nada porque necesitábamos talento para construir sobre todo la parte más de software y básicamente pues no teníamos dinero para hacerlo. Entonces sí que a los inicios nosotros sí que sacamos el dinero en nuestro bolsillo, tanto para pagar oficinas como para pagar, en nuestro caso, pues esto, desarrolladores y diseñadores, pero nada, la inversión inicial de nuestra parte fue unos 20.000 euros, o sea, tampoco nada descabellado, pero sí que en estos momentos ya nos dimos cuenta de que necesitábamos algo más si queríamos ir a la velocidad que creíamos adecuada, porque básicamente sí que, claro, que al final hay dos tipos de empresas, las que necesitan financiación, que son empresas, pues la financiación de VCs, de fondos de inversión, que son empresas que quieren tener un retorno muy grande en un tiempo limitado, o empresas que se llaman más bootstrapped, que son empresas que con el dinero que van generando lo van reinvirtiendo. Pero claro, esto necesita unos timings que si tú quieres ser el primero del mercado en lanzar un producto, normalmente estos dos mundos no pueden convivir. Entonces nosotros en el primer momento ya nos dimos cuenta de esto y fue cuando ya nos pusimos manos a la obra a levantar capital, en este caso. ¿Y en tu caso, Carlos? Bueno, primero para dar un poco de contexto, nosotros en total hemos levantado 5 rondas hasta la fecha. La primera fue de 30.000 euros, Friends, Family and Fools, sobre todo, siempre digo que son todo Fools. Y la última de 30 millones de dólares. En total hemos levantado alrededor de unos 47 millones de dólares. Y en nuestro caso, como bien decía David, tenía mucho sentido en base a la estrategia de compañía inicial, ¿vale? Entonces, al final, nosotros lo que queríamos crear y lo que estamos creando es un marketplace 100% digital y la idea inicial era empezar en España, pero no solo quedarnos ahí, sino luego también ampliar el mercado a otras ciudades y otros países. No solo eso, sino además, pues, las fases iniciales necesitas el equipo necesario, dinero que probablemente no tienes y no puedes pagar o no puedes atraer el mismo talento. Y entonces nosotros sabíamos desde el minuto cero que iba a ser capital intensive desde el principio y que deberíamos cerrar un mínimo de rondas para poder hacer lo que queríamos hacer. De hecho, todavía probablemente nos queden unas cuantas. Vale, ¿y cuál es el importe? ¿Cómo acercar a los inversores? La primera ronda, al final, en tu caso creo que era de 3 Fs, con lo cual es pues gente que tengáis cercana al entorno. Y en tu caso, David, que has dicho que el primer capital lo pusisteis vosotros. Sí, bueno, nosotros el primer capital, o sea, unos 20.000 euros lo pusimos nosotros, quizá un poco más. Y entonces la primera ronda nuestra fue de 600.000 euros y en este caso fue relativamente elevada de importe por ser España, más que nada porque veníamos de una aceleradora americana y entonces ya juegas, digamos, una liga diferente. Para allí, Estados Unidos, 600.000 euros es lo mínimo que puedes levantar para hacer algo que tenga pies y cabeza. Entonces, en nuestro caso hemos hecho 3 rondas, en total hemos levantado 10 millones, esto es la primera de 600.000 y la última fue hace poco, un par de meses. Y nada, ¿y qué necesitas? Un poco que decías, ¿cuál es un poco el orden? Al final yo siempre digo que levantar capital es como ligar, ¿no? Al final tienes que ser atractivo y tener un diferencial. O sea, al final un inversor tiene muchas empresas en su radar y al final tú tienes que captar su atención. ¿Cómo? Pues al final normalmente en las primeras rondas es que le guste el talento del fundador o del equipo de cofundadores, que le guste el sector, que sea un sector hot, ¿no? O un sector muy activo y que al final haya unas mínimas early metrics, ¿no? Unas métricas iniciales que al final puedas poder con storytelling decir, ostras, mira, ahora tengo esto, pero si tuviera X millones tendría aquello.
¿no? Entonces yo sería un poco las bases que comentaría. Perdona, ¿cuál era la pregunta? No, la pregunta era un poco que primera ronda es que no es de 3 Fs, ¿cómo decides pues cómo prepararla, acercarte a los inversores? Sí. ¿Qué es lo que tienes que te va...? Vale. Sí, o sea, la primera ronda, en nuestro caso institucional o ya no Friends, Family and Full, sino inversores más profesionalizados como un Business Angel, nosotros, bueno, al final queríamos levantar 300.000 euros y yo me acuerdo que en mi caso pues las conexiones y el network que tienes en ese momento es prácticamente nulo, al menos el mío. Obviamente a día de hoy pues si dejase Badi y montase otra empresa desde cero sería distinto porque ya tengo un pool, un network de inversores que probablemente pues con los cuales al menos tengo la oportunidad de pitchar, al menos. Entonces al principio esa oportunidad muchas veces no la tienes, entonces yo me acuerdo que para la primera ronda pues obviamente preparas un deck o una presentación. Esta presentación, pues obviamente luego la envías a distintos inversores y al final te buscas un poco la vida, ¿no? Yo me acuerdo que llegué a enviar, pues no sé, 98 emails y me contestaron 5 y los 5 que no, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en nuestro caso en Badi nos costó mucho con inversión, con fondos españoles, porque no teníamos ningún plan de monetización, o sea, teníamos un plan de monetización, pero no pensábamos activar la monetización hasta el cabo de varios años. De hecho, la activamos hace 6 meses. Entonces, claro, esto también para inversores un poquito más conservadores o fondos un poquito más pequeñitos, yo creo que bueno, afectó bastante. Y en nuestro caso, pues tuve la suerte de por conexiones, conocer al CEO y fundador de Mangrove Capital Partners, que es un fondo de Luxemburgo, que vive en Barcelona con su familia. Y entonces quedé para tomar un café con él, le expliqué la idea y dije, mira, es que no me quiere meter nadie dinero, aparte de 2 o 3 Business Angels, uno de ellos Ditak Lee, o sea, sí que es verdad que Business Angels sí que tenía, pero me costaba mucho encontrar un fondo, ¿no? Y entonces tomé un café con él, me invitó a Luxemburgo, delante del equipo, hice el pitch y al cabo de pues, un mes ya habíamos cerrado la primera ronda de 300.000 euros. Desde entonces, sobre todo mi trabajo o el foco ha sido con inversores europeos y de Estados Unidos, porque como bien decía David, bueno, en Estados Unidos tienen fondos un poquito más grandes, llevan haciendo esto pues 20 años o más, algunos fondos, han visto de todo y obviamente pues el tema de la monetización es algo que han vivido de cerca con compañías que no han monetizado hasta bien tarde, como es Instagram, Facebook, Tinder, bueno, hay muchísimas empresas, ¿no? En España, pues obviamente yo creo que es esto un poco más conservador y sobre todo lo que intenté entender desde el principio es qué es lo que quiere un inversor y qué es lo que busca. Porque muchas veces el emprendedor no se pone en la cabeza al inversor, le haces el pitch y dice no quiero invertir. Tú te quedas, coño, pero ¿por qué no? Si te gusta la idea, hostia, sí, la idea me gusta, pero no quiero invertir, ¿no? Entonces, hay que entender un poco qué es lo que buscan y tener en cuenta que Venture Capital es un formato de inversión donde probablemente, en España, pues probablemente a lo mejor es más conservador, pero lo normal es que el 90% de tus inversiones, de tu portfolio, casi no te dé retornos, prácticamente o se muera o te dé retornos y te devuelva la inversión que has tenido, y únicamente un 10% probablemente te vaya a dar retornos espectaculares. Un inversor busca el unicornio, el bicornio y el tricornio y siguiendo, ¿no? el naming. Entonces, bueno, yo creo que es importante establecer un pitch donde, sobre todo en Venture Capital, vas a hacer crecer tu empresa hasta conseguir que sea ese unicornio, bicornio, tricornio, ¿no? Ya sea expandiendo en verticales de producto, expandiendo en verticales geográficamente, bueno. Vale, y desde el punto de vista de inversor, Azahara y Salomé, la que quiera puede contestar primero, ¿qué es lo que, o sea, cuántos proyectos recibís al año? Para entender un poco lo que estaba diciendo y siguiendo un poco con lo que estaba diciendo Carlos, ¿no? Que envió casi 100 correos y al final le contestaron 5. ¿Cuántos proyectos recibís al año? ¿Qué es lo que miráis en estas fases iniciales? ¿Cómo os gusta que os hagan ese primer contacto? Porque es tal cual, o sea, cuanto más rondas lleva el equipo emprendedor, más fácil es el network al siguiente fondo, porque al final las intros te las hacen ya tus propios inversores. Entonces, ¿cómo os gusta que os contacten por primera vez? ¿Qué buscáis en esa primera fase? Si podéis explicar un poco vuestra experiencia. En nuestro caso es bastante amplio el número de empresas que vemos al año porque está en torno a unas 3.000, para que os hagáis una idea.
En la plataforma acabamos lanzando alrededor de unas 300 rondas de financiación, lo cual quiere decir que publicamos un 10% más o menos. Hay algunas empresas a las que nosotros vamos directamente porque pensamos que ya cumplen con el perfil que estamos buscando, y hay algunas empresas que llegan a nosotros y a las cuales les tenemos que hacer un filtro un poco más exhaustivo. Entonces, claro, en nuestro caso concreto, al ser una plataforma de equity crowdfunding, sobre todo buscamos empresas, no ya tanto por la fase en la que se encuentran, porque ya os digo que hacemos rondas de financiación desde fases bastante tempranas hasta fases muy avanzadas, sino un poco, pues justamente David lo ha dicho muy bien, que sean empresas que sean sexys, es decir, que cuando las presentes dentro de la plataforma destaquen de otras que son muy similares a ellas. Y sobre todo empresas que tengan muy claro también el por qué están ofertando sus participaciones a un número amplio de inversores. Esto es una cosa bastante interesante también a raíz de una cosa que ha dicho Carlos, que dice que hay que tener muy en cuenta qué es lo que está buscando el inversor. En nuestro caso, esta parte es interesante porque tenemos 700.000 inversores. Entonces, el atractivo que puede tener una empresa para un inversor concreto al que tú les estás mandando un email se amplía cuando ese número de inversores es 700.000. Nosotros tenemos una serie de inversores que están interesados según en qué sectores, según en qué tamaño de empresas e incluso según en qué tickets. O sea, tenemos gente que invierte 20 euros y tenemos gente que mete tickets de 300.000. Entonces, nosotros lo que intentamos es buscar empresas que diversifiquen las oportunidades de negocio en las que pueden invertir este inversor, que al final lo que busca es eso, diversificar geográficamente, en sectores, en fases, etcétera, y sobre todo empresas que sepan venderse muy bien, tanto a nivel marketingiano como a nivel incluso usuario. Muchas de las empresas con las que trabajamos, y tenemos un ejemplo muy bueno, que ha trabajado con nosotros desde fase Seed a fase Growth, es un neobanco español que se llama Binext, que la primera ronda de financiación que hizo, que era una ronda en fase Seed, la hizo a través de la plataforma, pero prácticamente toda la gente que invirtió era gente que eran de su propio entorno. Al final, estas rondas en fase Seed yo creo que tienen mucho de confianza, por eso se tira mucho del entorno cercano, de aquellos inversores con los que ya has hablado, y al final una plataforma de equity crowdfunding lo que te permite es eso, darles el canal a través del cual esa gente que ya te conoce puede invertir de una manera sencilla y puede hacerlo desde una manera legal, pues bastante ordenada. Entonces, en el caso de Binext, esta primera ronda que fue de unos 300.000 euros, que ya habéis visto que las cantidades de una ronda seed varían muchísimo según la empresa, pero yo creo que en torno a los 100.000, 400.000 euros suele ser lo más normal. Esta ronda la cerraron en 24 horas. ¿Por qué? Porque lo primero que hicieron fue ir a su propio público y decirles, oye, mira, yo soy esta persona que ya conoces, estoy haciendo esto que mola muchísimo y te doy este canal para que inviertas. 100 personas invierten, luego lo presentas dentro de la plataforma. ¿Qué pasa? Que hay gente que, aunque tú todavía no tengas un producto listo, si ve que ya tienes 100 personas que te están apoyando, dicen, oye, aquí hay algo interesante, ¿qué está haciendo esta gente? Y apoyan el proyecto incluso un poco con fe ciega. ¿Qué pasa? Que cuando ya luego tienes toda esta gente dentro, el hacer una segunda ronda en fase growth es mucho más sencillo porque ya tienes gente que te ha apoyado desde un inicio. Entonces, para nosotros, estas empresas que tienen muy claro que quieren canalizar a este pequeño inversor no solamente para crear esos primeros usuarios, embajadores de marca, sino también, y muy importante, para preservar el control de la compañía, que es muy importante en fases iniciales cuando el porcentaje de la empresa que estás dando, este trozo del pastel, es más grande, son las empresas en las que más nos fijamos nosotros. ¿Y en vuestro caso, Salomé? Bueno, nuestro caso es bastante distinto porque nosotros somos una asociación de Business Angels. ¿Se me oye? Sí. Entonces, el Business Angel, cada uno es un individuo y que es cada individuo que pone su dinero, o sea, su dinero y su riesgo. Entonces, no jugamos con el dinero de otros, ¿no? Entonces, claro, las cosas se miran mucho con la idea de decir, bueno, yo aquí de sacar un rendimiento, me arriesgo, pero he de sacar un rendimiento. Entonces, en este sentido, a ver, con lo que tú decías, o sea, es muy importante que el emprendedor escuche. Cuando ves que un emprendedor le dices, pero no te entiende, no haces ese esfuerzo, esa empatía por entender cuáles son tus necesidades, lo que tú quieres oír, no funciona. Entonces, nosotros os explico un poco cómo funciona nuestra asociación. En realidad, nosotros recibimos propuestas, no podría deciros ahora el número que recibimos, pero recibimos propuestas ya muy filtradas con unos criterios. Tiene que haber un número, una proporción importante de fundadoras, tiene que ser un proyecto STEAM, entonces hay un filtrado que hace que no lleguen muchas.
empresas, digamos, a la asociación. Pero lo que sí que hacemos cada una de las socias es que tenemos una actividad de scouting, que vamos a muchos foros, tenemos muchos contactos y vamos viendo ya proyectos desde muy al inicio, antes de que empiecen incluso las rondas. Yo, por ejemplo, el primer año creo que llegué a ver más de 80 proyectos. Eran proyectos sobre todo del sector salud, proyectos de investigación que luego han acabado, unos aún no han acabado y otros llegarán a la fase startup. Alguno, de hecho, que vi inicialmente, ahora ha hecho una ronda de 2 millones y que le ha ido fenomenal. Entonces, vemos muchos, nos gusta seguirlos y luego, claro, luego una vez entran en la asociación y ya se decide que este proyecto es de interés para la asociación, esto se propone al grupo se propone a todas las socias. Y entonces, si hay suficiente interés y se llega al ticket que la startup solicita, pues entonces invertimos. Luego había alguna cosa más que habías comentado. Nosotros, por ejemplo, también hacemos mucha coinversión con crowd equities, como vosotros. Creo que con vosotros no hemos hecho ninguna, pero con otros crowdfunding sí que hemos hecho. Y, a ver, al Business Angel le gusta ir acompañado. No ser tú el único que haces la due diligence, no ser tú el único que realmente le ves el qué. Creo que... Vale. Y bueno, una vez ya hemos hecho ese primer contacto, ¿cómo es el proceso desde que os sentáis con el inversor y en vuestro caso, o inversora en este caso, y de vosotras desde que os sentáis con el emprendedor hasta que se cierra la ronda? ¿Qué tiempo lleva? ¿Cómo funciona? ¿Con cuánto tiempo has de planificar una ronda? ¿Cuántas reuniones tienes con un inversor antes de que te invierta? Explicar un poco, cada uno desde el lado en el que está, un poco ese proceso, ¿cómo va? Para gente que no lo ha hecho nunca. Mira, a veces hay procesos que son muy rápidos. Nosotros ha habido proyectos que nos han entrado, ha habido interés y en 2 meses hemos cerrado, ¿vale? Pocos. Yo como estoy más centrada en el sector salud, yo normalmente las voy viendo desde hace mucho tiempo y ya las he ido conociendo, y he ido conociendo a la emprendedora, y he ido conociendo cómo ha ido todos los procesos que han podido haber. Entonces, luego al llegar al momento de abrir la ronda, a lo mejor ha sido muy rápido. En 2 meses se ha cerrado. Ya está, hemos empezado la due diligence y ya está. Pero llevaba ya pues 1 año y medio conociéndoles. Ya digo, depende mucho, pero normalmente hay una fase previa, digamos que sería como el flirteo, ¿no? Aquello, nos conocemos, nos gustas, no sé qué, llegaremos, no llegaremos, pero se establece una relación de confianza a largo plazo en muchos de ellos. Y luego el proceso, ya digo, es más rápido o más lento, dependiendo de muchas cosas, porque claro, a ver, nosotros en concreto nosotros somos una asociación de diferentes personas y luego, claro, estas personas a lo mejor no se ponen de acuerdo, en este momento no va bien, pueden haber múltiples impedimentos que puede hacer que una ronda se pueda alargar hasta 1 año. Pero cuando alargas tanto, malo, algo está pasando ahí. Normalmente no somos nosotras, que somos pequeños inversores, quienes determinan la duración de la ronda. Sí, yo diría que lo más típico, lo que se dice normalmente, es que reserves 4 meses para hacer una ronda, porque al final muchas veces toda la negociación y tal se puede cerrar incluso en un día, como Carlos nos podrá explicar. Pero básicamente, en general es muy complicado, sobre todo el proceso legal que viene detrás, ¿no? El proceso de poner de acuerdo a todo el mundo con las mismas condiciones. Ahora si te cae uno, pues la puedes cagar, ¿no? Pero al final se produce el efecto dominó. Entonces, en general siempre se recomienda guardarte por lo menos 4 meses para hacer una ronda de financiación. Está claro que es completamente diferente si es una serie C, que es una pre-seed o lo que sea. Pero al final son procesos que normalmente son más largos de lo que parece y hay mucha burocracia detrás, que no es nada simple, y al final, sobre todo si eres una empresa americana que tienes abogados americanos, abogados españoles, más es una ronda en la cual coinvierten varios inversores, al final hay mucha gente hablando en la mesa, ¿no? Para decirlo así, y la cosa se complica. Pero al final, a nivel timings, las charlas iniciales
pues si sobre todo las haces presenciales, que antes era lo más común, pueden ser incluso en una semana, se puede hacer todo perfectamente. Entonces normalmente pasa al analista, el analista mira más los números y te hacen una due diligence más formal, que una due diligence es donde te preguntan cosas que quizá no están en tu deck, tipo pues esta métrica por qué pasó esto, o legalmente estáis cubiertos en aquello, o lo que sea. Y entonces si después de esta fase pues todo ha ido correctamente, normalmente conoces a los managing partners o a un comité o un tribunal, depende de cómo le llamen, y entonces en este momento es cuando ya hacen un veredicto, digamos, y ya puedes prácticamente saber si van a invertir o no. Normalmente lo difícil es el primero, ¿no? En una ronda, no digo la primera ronda, sino el primer inversor que lidera o que te dice, ostras, yo voy hacia adelante. Y entonces normalmente si tienes un primero y además es un primero que tiene una buena marca, o sea, es un fondo que tiene buen nombre, después los siguientes normalmente caen por su propio peso y son bastante fáciles de cerrar. Lo difícil siempre es el primero. Bueno, en mi caso particular y en base a mi experiencia, para empezar, yo creo que hay 3 tipos de rondas. La ronda fácil, la ronda difícil y la no ronda, que quiere decir que palmas, mueres. En la ronda difícil pues hay un abanico de posibilidades espectacular, ¿no? Y te puedes pasar desde, pues no sé, desde 2 meses, y que ha sido difícil igualmente, a 1 año. Y empiezas con notas convertibles, bueno, y te tienes que buscar la vida y acabas cerrando. Probablemente, digo que hay un abanico porque la valoración probablemente es menor de la que tú te esperabas, te diluyes más de lo que tú te esperabas y la cantidad a lo mejor es menor de lo que te esperabas. Una ronda fácil es que todo va acorde con lo planeado, es decir, la valoración que tú tenías pensado y levantas el dinero que tenías pensado, ¿no? Yo creo que hay dos partes que hay que tener en cuenta. Uno es lo que se tarda desde que abres una ronda, porque al final abrir una ronda, los emprendedores somos profesionales en decir, salir en el periódico y decir, abrimos ronda. Llevo abriendo ronda desde que he abierto mi startup. Yo estoy hablando con inversores constantemente y a la que tenga dinero, una valoración razonable, cierro la ronda, seguro. Entonces, desde que tú abres la ronda, o al menos estás preparado, hasta que la cierras, pues sí que, como decía David, ¿no? Un periodo de 4 meses, y yo diría que incluso más, o sea, 6 meses donde, pues yo particularmente lo que hago es, primero, preparo la documentación, hablo obviamente con el board, me dan feedback, y primero siempre hablo con los inversores que no me interesan. Entonces hablo con ellos para ver qué les parece la valoración, para ver pues que me den feedback un poco, porque los inversores que te interesan, con perdón, no están para tonterías. Es decir, es one shot y si con el pitch no les convences, probablemente hasta a lo mejor en la siguiente ronda sí, pero esta ronda probablemente ya no tengas ningún tipo de posibilidades. Entonces hay que ir con todo muy bien preparado. Luego, aparte de esta fase que puede durar pues varios meses, está la relación con el inversor en particular o con el fondo. Yo, sinceramente, a la que me empiezan a marear, lo doy por perdido. Ya por la experiencia que tengo, ¿eh? O sea, todas las veces que he cerrado una ronda con un inversor, no es que la ronda haya durado un día, es que la ronda la he abierto hace 2 meses, pero a la que he conocido ese inversor ha tomado la decisión en menos de 2 semanas. En todos los casos, con Mangrove Capital Partners, luego tenemos Spark Capital, que es un fondo de Estados Unidos, mismo proceso, presento a todo. Primero conozco al inversor que estaría en el board y luego hago un pitch digamos, al resto de inversores del fondo. Luego me pasó lo mismo con otros fondos de Estados Unidos, se llama Goodwater Capital, y también con Target Global, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que que porque haya levantado las rondas rápido con un fondo en particular no lo haya pasado mal el resto del tiempo. Es decir, hay veces que abro una ronda, estoy 6 meses y todo el mundo me dice que no, y de repente conozco a uno y al día siguiente me dice que sí. Me ha pasado. También me ha pasado de no poder cerrar una ronda y de no pagar sueldos. Me acuerdo en 2017 habíamos cerrado ya 3 rondas y es que no podíamos cerrar la ronda. Teníamos buenos números, no monetizábamos, muy difícil. Y me acuerdo que el CEO de Mangrove me dijo, oye, yo ya, o sea, no te voy a meter más dinero a no ser que me traigas a otro. O sea, ya es que volverte a invertir yo solo me pone un poco de mala leche. O sea, entonces empecé a buscar otro fondo. Al final pude cerrar una convertible de 600.000 euros y me acuerdo que después de cerrar esa convertible de chiripa me dijo, mira, te pones a monetizar ya, y yo estaba totalmente de acuerdo porque si no, no vas a poder levantar más dinero, ¿no? A cabo de 2 meses conocí a Alex Finkelstein, un inversor de Spark Capital, que es un fondo de Boston, y cerré una ronda de 8 millones de euros. 2 meses. El CEO de Mangrove no entendía nada.
O sea, le llamé y el tío no entendía nada. Entonces, al final va como va y también ya te digo, yo soy partidario de que si realmente a un inversor tiene las cosas claras, tiene cash y le interesa, la toma de decisión va a ser relativamente rápida. Si no es rápida, es que en esta ronda probablemente no te va a meter el dinero y tienes que ser consciente y no perder demasiado tiempo con esto. Y entonces, que va un poco con lo que estaba diciendo antes Salomé, ¿no? Decir, bueno, que en algunos proyectos que a veces al inversor le puede interesar más esperar un poquito, alargar un poco el proceso. ¿Por qué? Pues porque al final ves más métricas, ¿vale? Si tú me mandas un reporte mes a mes y estamos 3 meses negociando y veo que el mes 1, el mes 2 y el mes 3 te me has desviado un 30% por debajo, pensaré, oye, pues vamos a reajustar un poco el business plan porque ya no... Entonces, ¿cómo hacéis para como presionar, bien dicho, pero decir, oye, pues darle un poco al inversor una collejita diciendo, oye, espabila, porque tengo que cerrar la ronda, porque si no te vas a quedar fuera, porque ¿cómo intentáis...? Yo simplemente rápido, sobre este tema que dices, que a mí también me pone... O sea, yo no soy partidario de un inversor. Es distinto un business angel, por ejemplo, pero un inversor institucional no soy partidario de irle pasando métricas cada mes y decirle, tú ves pasando cosas y cuando me interese te digo, no. O sea, cuando tengas toda la tralla y tengas un pitch deck bien y números bien y tengas una estrategia y decir, en 4 meses voy a hacer la ronda, estoy hablando con otros 20 fondos, o vas rápido o nada. O tienes esta estrategia que también haces que haya un poco este sentimiento de FOMO, de FOMO, o lo que no puedes hacer es tener los 50 inversores aquí, por ejemplo, de fondos españoles, irles enviando cada mes tus métricas y a ver qué pasa. Aparte les estás dando información valiosísima. Yo no soy partidario de eso. A ver, yo creo que has hecho unas cosas muy Discrepas. interesantes. A ver, el inversor tiene que entender lo que te pasa y no le puedes sorprender mal, digamos, ¿no? Tiene que estar un poco informado pero en su justa medida, exactamente. No es aquello de cada mes mandarle las métricas, porque entonces es que de verdad es un... No, el inversor hay que mandarle las métricas cuando es inversor. Cuando sí, ¿no? Y cuando las necesita. Y sobre todo que él... Salomé, acércate un poco más el micro. Perdón, ¿no? Y que pueda anticipar que va a haber una ronda nueva o una necesidad de financiación. Por una cosa, porque no solamente se puede hacer una ronda, se puede hacer financiación de otras formas. Hay financiación no dilutiva y en un momento dado es importante. Incluso el inversor te puede hacer un préstamo si no te lo hace una entidad financiera, ¿sabes? Es decir, que no siempre te tienes que diluir. Hay veces que no conviene. Y esto es importante. Es que lo mejor, de hecho, es no cerrar ninguna ronda y no tener que diluirte y que la empresa vaya, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Idealista, por ejemplo. Sí, pero si no tienes si no tienes un bootstrapping, que si no vas monetizando, tienes que pedir. Sí, total. O sea, yo creo que son dos cosas distintas, ¿eh? Yo me refería a que cuando tú realmente vas a levantar dinero, tienes una estrategia detrás, tienes un motivo real por el cual levantar dinero, y cuando tienes este motivo, pues preparas una presentación, explicas los motivos, estos son los números que tengo, este es mi plan, y por lo tanto la toma de decisión tiene que ser relativamente fácil. Si el mercado, es decir, de Venture Capital, no quiere invertir en tu compañía, tendrás que cambiar cosas. Ir enviando métricas cada mes a potenciales inversores que todavía no son inversores desde que lo conoces hasta que te va a invertir, me parece innecesario y que tampoco sigue una estrategia de inversión concreta, ¿no? Es un poco lo que me te había malentendido. ¿Querías añadir algo? Sí, que ha mencionado justamente Carlos el tema, la palabra de FOMO, que no sé si la conocéis, pero es una cosa que en las plataformas de equity crowdfunding se da muchísimo y que funciona además muy bien con el tema de los inversores institucionales, con fondos de capital riesgo o con business angels incluso, que ha habido algunas veces empresas que han venido a nosotros y nos han dicho, mira, estamos en conversaciones con este, que son inversores que tardan en tomar la decisión, que a lo mejor no están completamente seguros, y ha habido empresas, sobre todo de sectores B2C, especialmente fintechs, que lo que hacen es hacer un sondeo entre sus propios clientes preguntándoles si estarían interesados en invertir. ¿Qué pasa? Que normalmente los clientes de una empresa no solamente invierten en esa empresa porque sabe que va bien, obviamente no trabajamos con empresas que buscan financiación porque se están muriendo, sino que además creen en esa empresa porque les gusta la marca, les gusta el producto, es decir, no miran tanto el momento en el que se encuentra la empresa, sino la empresa como tal porque son fans de ellos.
¿Qué pasa? Hemos tenido casos de fintechs que a lo mejor han ofertado esta oportunidad de inversión entre sus clientes y a lo mejor han recibido un interés del 30-40% de ellos que querrían invertir. ¿Qué pasa? Que cuando ese emprendedor vuelve a ese fondo con el que estaba hablando y le dice, oye, que sepas que de todos mis clientes tengo tantos que quieren invertir un valor medio de tanto y que me cubrirían tanto. Ha pasado en muchas ocasiones que ese inversor ha cambiado de idea y ha dicho, oye, espérate, porque esto es una validación de mercado brutal, vamos a hacer una ronda combinada. Entonces, sí que es cierto que te encuentras en conversaciones con inversores que parece que no toman la decisión correcta, pero que a veces el push de tu propia comunidad les hace tomar esa decisión finalmente por este FOMO del que estamos hablando. Yo también pienso que desde el punto de vista de inversor, cuando una compañía te gusta, te pones las pilas y el sí lo dices lo más rápido posible. Y ojo, o sea, también he invertido en 5 startups, ¿eh? O sea, yo también entiendo el lado Business Angel y sin duda, pero sí que hay veces que obviamente pues necesitas ver más información, ¿no? Y también quieres pues decir, oye, es que para el inversor es cojonudo tener esta información mensual, pero desde el lado emprendedor, si quieres crear este FOMO que luego funciona muy bien para la negociación, yo creo que es clave. Vale, y bueno, me voy a saltar la parte de negociación, ¿no? Porque hemos hablado un poco también, pero sí que me gustaría saber, antes de acabar, porque al final nos quedan 5 minutos, un poco cuál es la ronda más difícil que habéis cerrado, si es más difícil o ha sido más difícil cerrar las primeras que las últimas, y desde el punto de vista de inversores también, pues oye, algún tip, algún consejo de algún proyecto que hayáis analizado y yo qué sé, pues como buenas prácticas que hayáis visto de equipos emprendedores, de decir, oye, pues esto lo han hecho muy bien y que pueda servir pues a emprendedores que están pensando en levantar sus primeras rondas. Bueno, yo diría que cada ronda que hemos ido haciendo ha sido más difícil que la anterior, te diría. Al final, puedes vender un sueño al principio y contra más vas avanzando, pues el sueño lo has de seguir vendiendo, digamos, pero el sueño ha de ser más tangible, ¿no? Entonces es normal que sea más complicado. Yo creo que si eres un buen comunicador, hacer una primera ronda es pan comido. Entonces, y al final, ya si quieres hacer una serie B, ya puedes ser buen comunicador, pero necesitas unas métricas muy sólidas. Que te acompañen. Entonces, bueno, si al final te acompañan las métricas y todo, una ronda posterior puede ser mucho más fácil que una primera ronda, ¿no? Y sobre todo es esto también, al final cada vez tienes más experiencia también, o sea, una cosa compensa con la otra. Pero en nuestro caso la más difícil pues fue la última. Ya digo, yo visité unos 120 fondos o así de toda Europa, toda, y Estados Unidos, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles y tal, y al final es esto, que ves mucho interés, pero hasta que no tienes uno que te dice, venga, yo meto ahora, es muy difícil que el resto acabe cerrando. Y al final sí que nuestra última ronda pues fue la valoración que esperábamos y la cantidad que esperábamos. Invirtieron unos 5 fondos diferentes, si no me equivoco, y unos 2 o 3 business angels, pero aquí no por el dinero, sino por el conocimiento y el nombre que tenían, pero eso nos saca que fue la más complicada y al final yo esperaba haberla cerrado en un par de meses y nos costó unos 6 meses, te diría. Y en tu caso, Carlos, a nivel de ronda, ¿cuál es la más compleja? Pues, como decía David, o sea, todas las rondas son muy difíciles. Probablemente sí que es verdad que a medida que avanza es más complejo y es lo que decía él, ¿no? Al principio, pues, digamos, un Business Angel invierte un poco en el equipo, un poco en la visión, 4 números, pero yo creo que en un stage tan inicial es un poco difícil en el mercado, las tendencias, etcétera. Luego, a medida que avanzas, yo me volví profesional en vender la visión de la compañía y vender también un poco las tendencias del mercado, que esto obviamente no ha cambiado y lo sigo haciendo, pero sí que es verdad que o sea, los números tienen que acompañar, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, las series B fue muy difícil en este sentido porque fue un cambio de mentalidad total de decir, vale, oye, de empezar el pitch y que me digan, bueno, esto ya lo sabemos, ya lo he visto en el deck, vamos a los números, ¿no? Y ya no solo números más operativos, sino números muy financieros, tener en cuenta que a cierto momento tienes que tener proyecciones bien paridas, ¿no? Ya no valen las proyecciones que hacías al inicio, ¿no? Tienen proyecciones muy bien hechas para que puedas overperform cada mes, rollo alemán, o sea, y es un poco lo que buscan los inversores, ¿no? ¿Qué proyecciones tenías hace un año? ¿Cómo has cumplido? ¿Y por qué me voy a creer yo? ¿Cuáles son los 4 factores que me hacen creer realmente en estas proyecciones, ¿no? Entonces, yo creo que es más financiero, más numérico, un poco más complejo. Y por lo tanto probablemente sería la Series B. Luego,
rondas más duras, pues no es probablemente la Series B, no, la ronda que os comentaba donde no la podía cerrar y tuve que ir, éramos 20, pero bueno, me tuve que poner delante de las 20 personas y decirles que no iban a cobrar este mes y que no sabía si la ronda se iba a cerrar, ¿no? Entonces un momento difícil también. Y Salomé y Azahara, antes de acabar, ¿algún consejo de equipos emprendedores que os hayan venido y que hayan hecho cosas, yo qué sé, como buenas prácticas que puedan servir a emprendedores en las primeras fases a ayudarles a levantar capital cuando se sienten con un inversor? Yo creo que hay dos rasgos muy comunes en la ronda Seed y Pre-Seed que tienen muchos emprendedores, a no ser que sean emprendedores en serio, que ya vengan de otro proyecto, que es la inexperiencia y las prisas. Y eso te puede llevar por muy mal camino en el momento de empezar tu empresa, bien porque metes gente a una valoración que no es la adecuada, metes gente con unas condiciones legales que no son tampoco las adecuadas y que puede ser una mala piedra para empezar el proyecto. Entonces, nosotros, mejores prácticas, emprendedores que han venido con una autoestima alto, es decir, que valoran a su empresa como tal. Tradicionalmente, parece que la balanza siempre ha estado en el lado inversor, que parece que es el que tiene el poder de decisión, y creo que cada vez más se está tornando al emprendedor, pero por otro lado y en contra también se necesitan emprendedores que crean, que sean los primeros en creer en su proyecto. Hemos tenido emprendedores que han venido a nosotros y nos han dicho, no, yo no estoy full time en el proyecto todavía porque no lo voy a hacer hasta que no esté en una segunda ronda. Por supuesto, la primera bala de confianza tiene que ser por tu parte. Y el consejo que yo podría dar por mi parte sería, igual que a un inversor se le recomienda el diversificar en diferentes empresas, yo recomendaría a un emprendedor diversificar también en el tipo de inversores que tienes, tanto por el perfil, porque creo que cada uno te puede aportar un valor añadido diferente, sino por el control de la compañía que te puede reportar el incluir uno u otro inversor. Bueno, nuestra perspectiva, que es somos más pequeñitas, a ver, nosotros cuando ya tenemos seleccionado una empresa, la verdad es que estamos enamorados del proyecto y del emprendedor o la emprendedora. Entonces ya un poco nos tienen ganados. Sí que es cierto que es un poco lo que esperamos es que realmente el proyecto y lo que podría decir de la mayoría de las empresas en las que hemos invertido es que el proyecto es su proyecto de su vida. O sea, de la misma manera que es ella, y nosotros les damos apoyo en este sentido. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros a menudo a la hora de la negociación? Que los business angels somos pequeños y cada vez más se incorporan en fases seed y pre-seed inversores más venture capital, inversores más grandes, que a la hora de hacer el pacto de socios a nosotros nos complica, nos ponen en situaciones un poco más difíciles en las que no tenemos demasiada capacidad de negociación, no por la startup, sino porque realmente el inversor que entra grande tiene mucha más potencia. Y este es nuestro problema, el problema que últimamente tenemos más a menudo. Pero aparte de esto, no sé qué más podría aconsejaros. No sé. Vale, yo creo que más o menos nos hemos quedado sin tiempo. Yo a modo de pues como intentar resumir, yo diría, ¿no? Pues que por un lado de la parte emprendedora, sobre todo, pues se ha remarcado el hacer las cosas con tiempo, preparar las rondas con suficiente tiempo para no quedarte sin caja, que es un trabajo que hay que picar mucha piedra, porque en un caso ha dicho 100 y pico, me parece que tú, David, has dicho 120 fondos, que hablabas con 120 fondos. Carlos ha dicho que 98 emails para que le respondieran 5, con lo cual al final, pues en las primeras fases hay que disparar mucho y hay que abrir muchos leads, como si fueran leads comerciales, pues para conseguir sentarse con uno y acabar cerrando. Y luego yo creo que también ha sido muy interesante la parte de intentar, pues bueno, cuando hay un inversor que estáis hablando con el inversor, pues intentar una parfeina, ¿no? Es decir, oye, pues se toma la decisión rápida, pero intentar centrar el foco en aquellos inversores que realmente tienen interés en el proyecto y van a acabar invirtiendo y no perder el tiempo con otros. Y desde el punto de vista de inversión, pues oye, yo creo que vale la pena pues remarcar mucho lo que han dicho, ¿no? De que sobre todo pues que buscan proyectos con equipos potentes, gente que realmente le vaya la vida con el proyecto, y sobre todo que en estas fases iniciales, que luego sí es cierto que conforme la compañía va evolucionando, el equipo siempre es una cosa importante, pero que en las primeras fases iniciales, que es sobre todo donde invierten tanto Azahara como Salomé, pues que el equipo es fundamental, que esté comprometido
y que se vaya a dejar la piel con el proyecto. Nos hemos quedado sin tiempo, pues hoy un fuerte aplauso para esta mesa tan potente. Gracias.